no teníamos barra, no teníamos enganche. Luego, maestro, era razonable que mi mujer dijera, pues este no da la talla, no da la medida. Humberto de la Calle es abogado, político y escritor. Ha jugado un papel central en los momentos más importantes de la historia reciente de Colombia. Representó al gobierno frente a la Asamblea Constituyente de la que salió la Constitución del 91. Fue jefe negociador de los acuerdos de paz con las FARC. Ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vicepresidente, embajador y hoy en día es senador. Le dice Oscar a usted, ¿vos aceptarías la registraduría? ¿La registraduría de dónde? ¿De qué pueblo? La Nacional, hombre. Estás loco, Oscar. ¿Cómo te ocurre esa bobada? Pero aceptarías. Yo llegué por un puro accidente. Lo que me hace pensar, hombre, nadie es superior a nadie. Yo creo que sí juega el azar. O sea, la casita roja de la vivienda. Es decir, estar en el lugar acertado puede cambiar la vida de una persona. ¿Cómo explica usted que esta sociedad haya sobrevivido a esos años 80, comienzos de los 90, con tanta bomba, tanto asesinato? Aquí lo que ocurrió en esa época y que todavía se ve algo es una capacidad de sectores de la sociedad, sobre todo jueces, periodistas y algunos políticos, de enfrentar esto y realmente evitar la idea de la narcodemocracia. ¿Cuántos jueces murieron dando esta pelea? ¿Qué país puede mostrar eso? Bienvenidos, esto es Atemporal y el episodio de hoy merece una nota antes y es que esta es una de varias entrevistas con Humberto de la Calle. Yo creo que van a ser 2 episodios finalmente, este siendo el primero, pero no estoy seguro, puede que sea más. Humberto de la Calle, uno podría argumentar que es el colombiano vivo más importante. Ha estado ahí en los momentos cruciales en los últimos 30 años. De manera que esta extensión es más que merecida. Además de ser un tipo con mucho tema, es un conversador maravilloso, como están a punto de verlo. De manera que los dejo con la primera de 2 o quizás más entrevistas con Humberto de la Calle. Este episodio atemporal es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos Internet, que se está reinventando el Internet al punto que no tiene módems feos, sino esta muy bonita lámpara que están viendo en pantalla. Somos Internet, a diferencia de las compañías tradicionales, no alquila sus cables ni tampoco terceriza su servicio al cliente. Son los dueños del negocio y por lo tanto los dolientes y los que se preocupan porque sus usuarios estén satisfechos, razón por la cual tienen cifras arrolladoramente positivas de satisfacción de usuario en una industria en la que el promedio es que la gente no solo se queje de su servicio de Internet, sino que deteste un poco a su proveedor. Somos Internet ofrece el Internet más rápido del país, hasta 2 gigas. Arrancaron en Medellín y ahora están entrando con fuerza a Bogotá. De manera que para los oyentes de Atemporal, Somos tiene una oferta especial, hasta el 50% de descuento en los primeros 3 meses yendo a somosinternet.co/atemporal. Gracias Somos por apoyar este proyecto y sigan con Humberto de la Calle. Me contaron que usted fue el primer abogado con computador en Manizales. Efectivamente. ¿Es verdad? Es verdad, sí. ¿Cómo sucedió eso? Pues hombre, cuando apareció el computador en sus primeras manifestaciones, pues yo veía que realmente eso era muy práctico. Sí. Entonces, en un viaje a Venezuela con fines turísticos, me compré un pequeñito computador que fue como el paso anterior al Macintosh, que fue tan famoso, que lo tuve después. Este era realmente mucho más pequeño, pero pues absolutamente asombroso. Ya en esa época era asombroso los milagros que hacía. Pero tuve un revés muy serio, y es que la ley dice que uno tiene que presentar una demanda y 2 copias, una para el juzgado y otra para el traslado. Entonces yo hice una demanda, hundí print una vez, print 2 veces, print 3 veces y me fui. Entonces el secretario me dijo, no doctor, pero las copias. Y le dije, no, pues estas. Y dijo, no, eso no son copias. Y le dije, pero hombre, por Dios, ¿usted qué es lo que me está diciendo? Entonces llamaron al juez. Un juez, por cierto, estupendo, muy prestigioso, pero miró y dijo, no le podemos recibir esto
porque tiene que traer copias. Y le dije, pero ¿qué diferencia hay entre una cintica de una máquina de escribir o una fotocopiadora? El método de impresión, ¿qué tiene que ver con la categorización del documento? Digo, no, señor. Luego me tocó salir, fotocopiar, volver, pero a partir de ahí empecé a mejorar en el tema del uso de los computadores y pues ya hoy eso no tiene ninguna gracia y todo el mundo algo hace con la computación, pero en ese momento es que estamos hablando de hace 40 años o algo así. Ya. Sí. Pero para usted fue un elemento diferenciador, es decir, usted tuvo este computador y tenía una ventaja por Sí. encima del resto de los abogados. Sí, yo no tengo ninguna duda, y no solo pues por la mecanografía, sino por los archivos, por la forma de archivar uno sus propios documentos, por la incipiente capacidad ya de mirar bases de datos, aun cuando era una época donde apenas todo esto salía. Sí tuve un problema serio que luego se fue agravando, y es que la línea que yo tomé fue Apple, mientras que empezó a crecer la utilización de los otros computadores con el MS-DOS y la otra línea del software, y en ese momento no conversaban. Entonces dijéramos que mis archivos no los podía trasladar, incluso a los compañeros de oficina que tenían el otro procesamiento, pues estábamos aislados. Después ya eso se arregló. Pero yo, como me vi forzado a pasarme, y ahora pues estoy en Outlook con un Lenovo, etc., no he regresado al Apple, pero en ese momento sí era, sobre todo en ese momento era mucho más amigable. Pero yo creo que sí era una ventaja y una mayor eficiencia frente a los colegas, que además tenían que teclear ahí todo el día. Claro. A mí me interesa mucho la relación entre la tecnología y la forma de trabajo. Entonces hay un cuento que le leía a Mauricio Vargas sobre cómo el computador cambió al presidente Gaviria. Ajá. Entonces el presidente Gaviria tenía un método de trabajo muy manual, en el que se sentaban todos, discutían, se tomaban apuntes, se imprimían los documentos, se revisaban, casi que con resaltador y con lapicero. Y luego descubrió el computador y eso, digamos, a ojos de Mauricio Vargas lo aisló un poco. Porque él ya podía, podía avanzar por su vida. Sí. ¿Usted le ha echado algo de cabeza a cómo las tecnologías le cambian a uno la manera de trabajar de manera sutil en ese sentido? Sí, pero incluso comienzo al revés. Yo hoy me pregunto, ¿cómo hacíamos antes? Realmente es la pregunta que no tiene respuesta, porque me parece que era como más milagroso lo de antes. Ejemplo. Yo fui nombrado juez civil en Salamina, Caldas, una población de Caldas. En aquel entonces, primero, había que utilizar el papel sellado. Entonces, usted iba a dictar una sentencia, las partes interesadas llevaban, cada uno tenía como hoy en los bares que le guardan a uno el whisky, ¿no? O sea, que le guardaban el papel sellado. Y uno escribía. En mi caso, yo era mecanógrafo porque mi papá desde chiquito me dijo que eso era muy útil. Bueno, entonces se echaba la sentencia, se notificaba, y para pedir copias, la parte interesada tenía que enviar un memorial, decía, por favor, expedir copias. Entonces uno tenía que dictar un auto que decía, se ordenan las copias. Y ordenar las copias era que ahí sí el secretario, en papel sellado, decía, el suscrito, juzgado, expide copias. Se tenía que copiar toda la sentencia de nuevo. Entonces, ¿cómo era posible que funcionaran los juzgados? Bueno, obviamente no teníamos fax. Era una cosa totalmente manual. Entonces, sí creo que todo esto ha cambiado, y yo no diría que de manera tan sutil, la vida y en particular la profesión del abogado, pero al revés, mi pregunta es, ¿cómo hacíamos? Y funcionábamos. La cosa andaba. Hablemos de su otra profesión, vocación, de novelista en ese sentido. Hombre, es que... Déjeme, le planteo la cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre las novelas que se gestaron a mano y las que se gestaron a máquina de escribir, ¿no? Y las que hoy se hacen a computador? Yo a veces tengo la impresión de que quizás cuando era tan costoso, ¿no? Esto mismo que usted relata, de que hay que otra vez que copiar la sentencia, la gente era un poco más cuidadosa, y yo no sé si la gente era más rigurosa en su pensamiento
Y de pronto esta tecnología lo que ha hecho es que ha aflojado. No, ha aflojado a la gente. Es como, bueno, en últimas puedo borrar y volver a empezar, ¿no? Sí. Pues hombre, muy buena reflexión. Yo no había pensado en eso, pero me parece muy sagaz esa observación, porque, claro, lo de ahora es que uno escribe y después el computador le permite todas las cosas que permite. Sí. Claro, antes a mano, los tachones, y a veces veía uno manuscritos con ese proceso de tachar, que tenía que terminar en que nuevamente había que repetir el texto antes de entregárselo al editor. Ahí tengo algo que me pasó interesantísimo, es que cuando empezamos en el proceso de la Constitución, en 1991, Gabriel García Márquez estaba muy entusiasmado, cercano al presidente Gaviria, en fin. Entonces se ofreció a examinar el estilo del proyecto del gobierno. Entonces nosotros le mandábamos los borradores y él a mano editaba y hacía correcciones. Yo tuve en mi poder el original de las correcciones y se me lo robaron. Yo quedé con unas fotocopias de las correcciones manuales de García Márquez, pero alguien, seguramente consciente del valor que eso tenía, se las llevó. Ahora, aceptábamos las correcciones de estilo, pero él a veces soltaba sus ideas que tampoco eran tan afortunadas, honestamente hablando. O sea, daba línea. Sí, daba línea, pero en eso no tuvo mayor éxito. ¿Qué tan sorprendente para usted, Humberto, fue haber terminado en Bogotá? Usted era un exitoso abogado en Manizales. ¿Lo tomó por sorpresa o su destino usted más o menos lo envisionaba en la capital? No, al contrario, y rotundamente todo lo contrario. Cuando por razones profesionales tenía que venir aquí, yo cuadraba la agenda para regresar a Manizales el mismo día. A mí Bogotá me generaba cierto temor. Era una ciudad tan cerrada, la gente tan hosca, entonces, y yo me sentía como inseguro. Una vez cuando inauguraron el Unicentro, una amiga me dijo, venga, lo llevo a que conozca el nuevo centro comercial. Y realmente eso era lejísimos. Había mangas entre Unicentro y, entre comillas, Bogotá. Entonces yo me sentí perdido. Dije, ¿qué pasa? Donde esta señora no me regrese a mi hotel, yo voy a quedar aquí y nunca me va a encontrar nadie. Entonces, no, todo lo contrario. Bueno, en efecto, pues yo pasé... yo nací en Manzanares, de lo cual no tengo noción en esa época porque era un bebé. La violencia echó a mi familia, en fin. Ahí hubo un periplo que terminó en Manizales. Yo vengo a tener uso de razón, cuando algunos dicen que no tengo uso de razón, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces llegué a tener uso de razón en Manizales, en fin, la universidad y tal. Y tenía esta oficina de abogado, que efectivamente me iba bien y más o menos uno funcionaba allí. Yo terminé llegando a Bogotá por la decisión de la antigua Corte Electoral que me nombró registrador nacional del Estado Civil. Y entonces para mí fue primero traumático venir a Bogotá, que realmente no me gustaba. Mi familia aceptó, me apoyó, pero yo me eché una mentira. Dije, no, yo voy para las siguientes elecciones, que eran las del 82. Y entonces me regreso a Manizales a seguir con mi profesión. Y un amigo que ya vivía en Bogotá me dijo, no, eso no va a ocurrir así. Bogotá es como una prendería. Lo que no sale en 6 meses se queda. Y en efecto, ya pues los hijos en los colegios, en fin. Entonces terminé metido aquí, en este trasiego de la capital, pero nunca fue mi intención, ni mi proyecto. Y fue traumático y fue difícil. Pero bueno, aquí estamos ya desde el año 82 estoy viviendo en Bogotá. Sí, déjeme leer la siguiente escena de su libro Memorias Dispersas. Esta es su conversación con Óscar Salazar a propósito de que le estaban ofreciendo la registraduría. Le dice a Óscar a usted, ¿vos aceptarías la registraduría? ¿La registraduría de dónde? ¿De qué pueblo? La Nacional, hombre. Estás loco, Óscar, ¿cómo te ocurre esa bobada? ¿Pero aceptarías? Más o menos dije que sí con un mohín, pero era tan descabellada la hipótesis que pronto la olvidé. Al siguiente martes sonó el teléfono en mi casa pasadas las 6 de la tarde. Hola, soy Óscar, felicitaciones, te paso al presidente de la corte. Recordé la conversación y sentí un frío en el estómago.
Felicitaciones, doctor. Acaba de ser elegido registrador nacional por unanimidad. Era sin duda una proyección al plano nacional que jamás me había pasado por la mente. Ese mismo día murió mi padre. Cuénteme su relación con Óscar Salazar. ¿Quién era Óscar Salazar? Bueno, no estaba en mi radar. Sí, Óscar Salazar Chávez fue mi profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Caldas, en la Facultad de Derecho. Después fue magistrado de la Corte Suprema, en la que entonces era la Sala Constitucional. Eso cambió ya después con la Corte Constitucional. Luego fue ministro de Trabajo de Belisario Betancur y posteriormente ingresó a la Corte Electoral, que era el organismo, lo que hoy es el Consejo Nacional Electoral, pero nunca son comparables. La altura de esa Corte Electoral era una cosa realmente fabulosa, fantástica, independiente. Eran unos señores que habían terminado o estaban a punto de terminar su vida laboral, pública, juristas de gran envergadura, sin ningún rasgo de parcialidad en favor de uno u otro. Bueno, el general Ayerbe Chaux fue registrador durante muchos años. En su condición de militar, el país sabía que realmente era totalmente imparcial. Pero dijéramos que la registraduría en lo operativo se fue desgastando, los escrutinios eran muy lentos, no salían los datos, la expedición de cédulas era una cosa eterna, en fin. Bueno, el general Ayerbe se retiró por su propia voluntad, etc. Y la Corte dijo, nombremos un registrador con ese mismo grado de imparcialidad. Entonces empezaron a buscar, pero todos los que ya eran conocidos en Bogotá, alguna idea tenían sobre sus preferencias políticas, entonces fulano de tal lo descartaban. Bueno, eso se fue volviendo un problema. Y como a los 6 o 7 meses de estar encargado el secretario, que era un miembro del Partido Conservador, empezó a dar unas declaraciones como si ya pensara que era él y que le había tocado. Entonces la Corte dijo, no, aquí hay que hacer algo de emergencia porque nosotros queremos realmente a alguien totalmente ajeno. Y Óscar Salazar dijo, pues yo tuve un alumno allá en Manizales, nadie lo conoce, es un abogado importante en Manizales, yo pongo la mano en el fuego por él, pero yo les quiero decir pues que ese señor no tiene ninguna figuración nacional, nadie lo conoce. Entonces la Corte le dijo, pues pregúntele a ver, ahí es donde viene esa conversación, que como lo dije es absolutamente cierta, y yo realmente le cuento que me olvidé de la vaina, dije, no, esto es imposible. Cuando timbró el teléfono ese martes a las 6, yo dije, nunca pensé que fuera Óscar, etcétera, etcétera, eso ya está contado ahí. Pero entonces lo interesante es, primero que yo llegué de una manera totalmente accidental. Sí. Segundo, que eso se lo debo a Óscar Salazar Chávez, mi profesor. Tercero, que ahí comenzó, dijéramos, la figuración pública, porque eso coincidió con el gobierno de Belisario Betancur. Hay gente que creía que uno era empleado de Belisario, realmente era una cosa totalmente independiente, de verdad. Pero Betancur hizo esa primer llamado a la paz con la guerrilla de las FARC, la Uribe, etc. Y una de sus tareas, uno de sus propósitos mejor, era la reforma política, en fin, de lo cual venimos hablando desde hace décadas. Y por lo tanto, ya en el programa de paz del gobierno, la recuperación de la registraduría para garantizar sufragio limpio, etcétera, etcétera, era un elemento importante. Entonces yo terminé siendo interlocutor particularmente del ministro de Gobierno, que en ese entonces era Rodrigo Escobar Navia, y eso generó pues cierta figuración nacional. Mis primeras elecciones, que fueron en el 84, que eran las que llamábamos de Mitaca, fueron un total fracaso. Durante toda la noche, la pantalla de la nueva sistematización lo que hacía era un monigotico de esos, como cuando está pensando, y entonces yo estuve pues 12 horas ahí al lado de la pantalla, y al otro día renuncié. Yo dije, no señores, esto fue un fracaso, yo no pude con esta vaina. Y la Corte me dijo, no, usted ha garantizado una cosa, la imparcialidad, y segundo, que está innovando, hay que seguir. Y en efecto, a las del 86, allí sí tuve éxito. Álvaro Gómez, Virgilio Barco, Álvaro Gómez aceptó su derrota hacia las 6:30 de la tarde.
y realmente el conteo fue estupendo, y el del Congreso también, pues con las controversias. En aquel entonces todos los partidos firmaron un documento reconociendo la imparcialidad, y yo realmente era imparcial en mis entrañas, no era una postura. Dijéramos que yo fui hijo del Frente Nacional en lo político, entonces a mí realmente, mis amigos en la universidad eran conservadores, laureanistas, hágame el favor. Luego eso era en serio, que yo realmente no me dejaba presionar por la influencia política, y eso terminó siendo exitoso. Construimos el edificio hoy en la carrera 26 de Bogotá y mejoramos el tema de las cédulas, en fin. Pero yo llegué por un puro accidente, lo que me hace pensar, hombre, nadie es superior a nadie. Yo creo que sí juega el azar, o sea, la casita roja de la vivienda. Es decir, estar en el lugar acertado puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Sí, y es difícil saber cuál es el lugar acertado. Para usted, claro, y en ese momento estaba en Manizales. No, pues hombre, mira lo que tú dices. César Gómez Estrada, mi otro gran profesor, magistrado, etcétera, que había sido miembro de la Corte Electoral, me llamó y me dijo: hombre, Humberto, ¿cómo se va a meter usted en eso de la registraduría? Un mundo de viejitos allá. Y entonces yo le dije: doctor César, ¿pero qué quiere que haga? Me quedo aquí de abogado, consigo una platica, pero pues eso, el significado de mi vida, yo sí creo que esto es una oportunidad. Y me dijo: bueno, pues tiene razón. Y en efecto, fue una oportunidad, pero insisto en que totalmente accidental. Y eso lo que lo conduce a uno es a un grado de humildad en serio. Yo no lo digo, hay gente que es narcisista de su pseudo humildad, no. Yo sí creo que hay gente muy competente, etcétera, y que de alguna manera la vida va por caminos que uno nunca sabe y puede golpear el perrito o no. Esa es como la historia de la llegada a Bogotá, ¿no? Pero increíble esa escena que usted relata la noche de las elecciones mirando el computador. Si a uno lo angustia, hoy en día, por cualquier trivialidad que el computador no piense, no. Imagínese frente a los... Pero perdón, esas eran elecciones las que llamábamos de Mitaca eran en ese entonces solo asambleas, consejos, porque no había todavía elección de alcaldes ni de gobernadores. Eran, dijéramos, menos importantes. Para mí era pues una prueba de fuego, pero en efecto eso fue un desastre. Mi señora me llamó como a las 6 de la mañana, pendiente de ella también toda la noche, me llevó ropa, máquina de afeitar. Yo le dije: no, yo fracasé con esto, pero peor, porque después habíamos contratado una firma de computadores, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y entonces los señores de la firma me hicieron como una reclamación diciéndome: esto no fue falla de los computadores sino suya. Y de alguna manera yo dije: sí, dijéramos, aquí hay fallas humanas, etcétera, pero no voy a culpar, pues el computador no tiene la culpa. Claro que ahí aprendí una cosa muy importante también. Ahora que estaban discutiendo el código electoral, hace un año y medio, no sé, en el Congreso, a mí eso de poner en un código que hay que comprar X o Y, voto electrónico y no sé qué, primero yo creo que la tecnología no debe estar en la ley. La tecnología va mucho más rápido que la ley, etcétera. La ley lo que tiene que decir es el propósito. Pero segundo, yo también descreo un poco de esa idea de que uno compra un computador que le arregla todos los problemas. No. Si al computador usted le mete basura, lo que sale es basura. Eso no es problema de computadores. Es más, en esa época yo aprendí, viendo los sistemas comparados en aquel entonces, que el elemento humano es fundamental. Por ejemplo, Gran Bretaña es perfecta en el conteo de sus votos y hay muy buena parte que todavía es manual. Los gringos fallan en unos estados, mejoran en otros. La máquina esa que está haciendo así, a veces no marca lo que es, pero sí tiene un soporte manual. Bueno, para no hablar de nuestro querido Maduro, donde pues ni siquiera hacían todo el despliegue tecnológico y quedamos en que se robó las elecciones, ¿no? Luego la cosa es humana también. Pasemos a una época que me interesa mucho y a un personaje que también me ha interesado mucho, que es Virgilio Barco. Ahorita usted me cuenta bien en qué andaba en esa época, pero sucede una reunión y usted resulta el emisario encargado de ir a hablar con Barco para pedirle, él todavía no se había posicionado, que adoptara un procedimiento administrativo para la extradición, porque básicamente estaban matando a todos los jueces a los que les habían, de cierto modo, chutado el problema.
¿cierto? Pues el narcotráfico estaba matando Sí, a los sí, jueces. así es. Entonces que el presidente de la república expropie él, ¿no? Expropie, hágame el favor. Extradite, sí. Bueno, estamos en la actualidad. Entonces le dan a usted cita donde el presidente todavía no ha posesionado barco. Llega usted al apartamento, saluda, expone a qué vino y entonces aquí retomo de su libro. Barco no contestó. Me hizo un recorrido por su apartamento, un antiguo cuadro de Santander adquirido en la Villa del Rosario, libros, documentos, historia, café escanciado con lentitud. Yo alucinado me sentí culpable. Este señor mañana será el presidente de los colombianos y me dedica tanto tiempo que estoy avergonzado. Pero de mi encargo, nada. Luego de largos minutos me condujo a la puerta, me dio la mano, me agradeció la visita. En este momento pensé que había fracasado de manera irremediable. Mal mensajero escogió la corte. Ahora recuerdo cómo al soltar mi mano me dijo: dígale a sus colegas que todos nos vamos a morir. Recordé a los magistrados corajudos y este señor Barco también revestido de valentía superlativa. ¿En qué andaba usted en esa época? Porque Sí. fue emisario para dar ese Bueno, entonces, mensaje. en efecto, esa historia, que es rigurosamente verídica y terrible, porque lo que ocurrió fue lo siguiente. Hago un paso atrás. Vino la toma del Palacio de Justicia y la muerte de la mayoría de los magistrados, de tal manera que la Corte quedó sin quórum para elegir. Era la época en que lo que llaman la cooptación, donde la Corte misma nombraba los reemplazos, pero quedó sin quórum. Entonces el presidente Belisario Betancur dictó un decreto de estado de sitio diciendo que la Corte podía sesionar los que estuvieran vivos y que ese era el quórum para escoger. Esto ocurría como en noviembre, que fue la toma del Palacio de Justicia y después Armero, pues dejáramos una semana macabra. Y las elecciones eran como en marzo. Y yo era registrador en ese momento. Entonces la Corte se reunió y dijo: hay que nombrar unos magistrados sin consultarles. Porque si les consultamos, esos tipos dicen nadie que va no. a aceptar. Sí. Claro. Entonces salió una lista de los nuevos magistrados y me incluyeron a mí. Entonces yo quedé en un parangón porque estaba cerca de las elecciones, yo era el registrador, pero en una emergencia de esa naturaleza a mí me parecía que había un deber con la justicia y con la Corte y pues con este país en esa situación tan traumática. Entonces anuncié que aceptaba. Entonces me llamó el presidente Betancur y me dijo: ¿cómo se le ocurre a usted, hombre, que va a aceptar si tenemos elecciones en marzo? Y dije: no, pero pues eso está organizado ya. Eso encarguen a alguien. Me dijo: no, señor, bueno, eso es imposible. Entonces le dije: sí, pero yo ya acepté por este razonamiento. ¿Y cómo hacemos para desatar eso? Porque yo no puedo quedar mal con la Corte y con los sectores de opinión que dijeron: bueno, se reconstituyó la Corte. Entonces Belisario Betancur hizo una carta dirigida a la Corte diciendo que había hablado conmigo y que él le pedía a la Corte que desistiera de mi nombramiento para yo terminar el proceso electoral. Y así se hizo. La carta se hizo pública, yo quedé tranquilo. Bueno, terminan las elecciones y la Corte me vuelve a nombrar. Ya en un momento en que yo estaba libre, acepto, llego a la Corte. Una cosa dramática, porque habían pasado muy pocos días de mi posesión y vino la muerte del magistrado Vaquero Borda por cuenta del cartel de Medellín. O sea que a las amenazas contra toda la Corte pues se sumó el hecho dramático del asesinato de Vaquero Borda y sobre todo la sala penal tremendamente amenazada. Entonces a raíz de eso nos reunimos en la Corte. Esto parece un detalle, pero ahora vas a ver por qué es importante. Solo magistrados, ni asesores, ni secretarias, ni nada. Había solo una persona que entraba a servir tinto y se salía. Fue una deliberación informal de 10 o 12 horas sobre qué hacer, claro, en medio de este traumatismo, porque en aquel entonces lo que ocurría era que se pedía la extradición, la Corte la tenía que aceptar,
pero el presidente Betancourt no extraditaba, entonces eso iba quedando congelado. De alguna manera el cartel lo que dijo es, hay que atacar es a los de la corte. Eso cambió precisamente después con el asesinato de Rodrigo Lara, cuando el presidente Neiva dijo, voy a extraditar. Pero esa era la situación en ese momento. Entonces, de 1000 conversaciones y cada quien se desfogó, algunos magistrados con una resiedumbre y un valor. Recuerdo mucho el papá de Gustavo Gómez, que era magistrado, de Gustavo Gómez el periodista. Una cosa diciendo, bueno, esos narcotraficantes nos van a matar, que nos maten, pero van a terminar ahorcados en sus propias tripas. Una frase como de esa naturaleza. Entonces, para resumir, al final era, digámosle al presidente nuevo que saque a la corte y que la extradición sea puramente administrativa. ¿Y quién le dice? Silencio. Entonces dijeron, no, pues de la calle. Ese, porque como es el nuevo y acaba de hacer la elección y ganó Virgilio Barco, pues debe tener como más acceso. No, pues esto sí era lo que me faltaba a mí, pero bueno. La secretaria privada de Virgilio Barco era una prima mía, que se llamaba Alba Zuluaga de la Calle. Entonces yo dije, bueno, yo llamo a Alba, Albita, le pido la cita y eso será por ahí en diciembre o enero del año entrante, o sea, que fresco. Entonces la llamé y dije, Alba, que la corte me dijo que hablara con el presidente, pero tranquila. Me contestó a los 15 minutos y me dijo, el presidente no posesionado, como dice el libro, el presidente te está esperando, te manda un carro blindado y vas al apartamento privado de él. Entonces ahí ocurre esto que les digo. Y como lo acabas de leer, yo dije, yo soy el pésimo emisario porque este señor me dedicó como hora y media a conversar, hombre. Yo sentía realmente lo que dice ahí, un señor presidente de la República y mostrándome cuadros de Santander. Pero no me va a contestar, yo voy a quedar realmente como un rábano frente a mis colegas de la corte. Y al final esa es la escena, que ese era Barco, de no, aquí todos nos vamos a morir, o sea, que no vengan a pedirme bobadas, más o menos quería decir eso. Aun cuando después lo hizo, pero en ese momento no. Regreso a la famosa reunión y unos pocos días después aparece un anónimo en la corte donde dice, el desgraciado que fue a hablar con Virgilio Barco se va a morir. Porque lo que quiere pues es una cosa expedita, administrativa. O sea, le llegó un papel. Sí. Un papel que decía un papel decía, el desgraciado o HP pues que fue a la corte se va a morir. Pues que era este ciudadano. Bueno, pero lo grave, pues eso fue grave, claro. A nadie le gusta que le digan que se va a morir, pues, y menos a una edad, yo con niños pequeños y tal. Si eso fuera ahora, sería totalmente distinto. Esa es una buena reflexión. El tema de la muerte uno lo va mirando de manera distinta, pero lo grave, ¿cómo supo el cartel de Medellín de esto? En una reunión donde no había nadie ajeno. Es más, investigaron a la niña de los tintos, porque dijeron, esa niña puede ser del M-19. Nada. Eso salió de ahí, lo que muestra el grado de penetración de esos carteles, ¿no? Increíble. Es una historia macabra. Increíble. Como le digo, a mí esa época me interesa mucho, en parte porque como yo soy de Medellín y siempre crecí al margen de toda la violencia de Medellín, pues en un momento dije, oiga, ¿qué fue lo que pasó en esta ciudad? Entonces empecé a indagar. Pero también porque a mí me parece fascinante la actitud de Barco en esa época. Esa temeridad, ¿no? Podría decir uno. Déjeme leer este otro pedacito que usted también cuenta sobre Barco, que me pareció impresionante. Acaba de suceder un atentado. No sé, el del DAS. El del edificio del Acaban DAS. de poner la bomba en el edificio del DAS. Y entonces, usted al otro día sintió la necesidad de hacer presencia en la Casa de Nariño por solidaridad. Y llegó usted y veía como gente por ahí dando vueltas, pero un ambiente un poco extraño. Y entonces se sentaron a conversar varios, entre ellos Germán Montoya, Manuel Cepeda,
Fernando Cepeda, y de la nada usted relata lo siguiente. Estábamos conversando en medio de la pesadumbre cuando se abrió de un tirón la puerta de entrada a la oficina. Como cuando en los westerns irrumpe el protagonista en el salón, de modo que la puerta de vaivén lanza un ramalazo a los asistentes. Así fue. Barco nos miró y dijo: ¿qué? ¿Todo el mundo amiedado? Aquí no ha pasado nada, la guerra sigue. Sí, exactamente cierto. Barco, primero yo creo que hay una injusticia de la sociedad y la historia colombiana con Barco. Yo creo que Barco fue un gran presidente y con unas características muy edificantes. Si echemos cafecito. Primero, pues ese valor, me gustó la palabra que usaste, temerario. Es decir, era que realmente era... Él tenía un propósito, sabía que estaba en una guerra y se jugaba todos los días sin vacilar. Y esa escena, dijéramos, es una muestra de lo que estoy diciendo. Esa es, dijéramos, una primera faceta que algunos colombianos no conocen y para los jóvenes Barco no debe decir nada, ¿no? Bueno, otros tampoco. Pero yo creo que, repito, estamos en rojo, en un saldo rojo con Barco. Lo segundo, dijéramos, él llegó con la convicción de que ese llamado esquema gobierno-oposición era necesario. Porque lo que veníamos era pues, el Frente Nacional, que es lo que los cientistas políticos llaman el sistema consocional, dijéramos los dos partidos socios y bueno, lo que sabemos. También le tiran demasiado al Frente Nacional, que tuvo también unas ventajas, pero ese es otro cuento. Pero ese espíritu se prolongó. Entonces los partidos se acostumbraron pues, a que como repartían la torta, pues ya la ideología no importaba, clientelizaron las campañas, porque lo que había que hacer era que unos señores por unas becas o algo fueran a votar, porque el efecto burocrático era el mismo. Y bueno, todo eso significó algo que Barco, la frase que le oí en un cierto momento me ha dejado pensando y que me parece que era muy profunda, porque dijo, ¿de dónde sale eso del consenso? El consenso mata la democracia. ¿Por qué? Porque basta con que uno diga no y se paralice el Estado, que es lo que está pasando en Colombia. Esa fue la tesis de él. Esto está paralizado por cuenta del consenso. Como él era tan liberal, decía, cualquier conservador dice no y se mueren las ideas. Yo creo que la democracia es el disenso, respetuoso pero firme, y por eso impuso, pues, o puso en práctica mejor, el esquema gobierno-oposición, que fue gabinete liberal y ustedes conservadores opónganse. Dijéramos, esto pues es lo europeo, ¿no? Pues el que gana, gana. En Colombia era que el que pierde le echa mano a la torta igual, como si hubiera ganado. Eso le trajo demasiada turbulencia, pues por razones políticas. La oposición del Partido Conservador fue feroz, pero lo que a mí más me impresionaba en la línea de lo que estoy tratando de decir era el carácter republicano, dijéramos, de Barco. Y utilizo la palabra republicano por esto, porque la democracia tiene como aristas, como un caleidoscopio. La gente ve la democracia lo que quiere ver. Entonces en algún momento se dijo es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Otros dijeron pues es el gobierno de la mayoría. Otros decimos sí, la mayoría, pero con respeto a las minorías. En fin, eso. Entonces Barco, que era duro en la defensa de sus ideas. ¿Por qué digo que republicano? Porque entendía claramente la separación de poderes, la esencia del Estado de Derecho, que es la mayor conquista de Occidente, que ahora atacado y de manera preocupante por lo que está pasando en este gobierno. Ese es, dijéramos, un punto muy importante. Pero bueno, entonces Barco tenía esa cierta cosa republicana. Por ejemplo, veníamos de unos periodistas que manoseaban a los presidentes. El clímax de eso fue Guillermo León Valencia, que en ese entonces había 3 periodistas de esos macabros, pero realmente era un tratamiento. No, Barco tomó distancia, yo anuncio, ustedes preguntan, pero con una gran austeridad en la presencia
del gobierno sin manipulación de los medios. Era ustedes, castíguenme si quieren, pero él mantenía, dijéramos, como una cosa de la investidura presidencial. Segundo, una forma de gobierno que a algunos les molestaba mucho, él se ocupaba de los temas grandes y delegaba mucho. Y en particular existió una figura que ahí la menciono, que era el secretario general, Germán Montoya. A Germán Montoya le dieron palo todos los meses que estuvo en la Secretaría General, pero precisamente fue lo que permitió que Barco estuviera en unos temas y el gran administrador era Germán Montoya, era el que realmente lo del día a día, el que ordenaba la casa, era don Germán. Y yo siempre cuento una anécdota. Creo que a todos nos pasa cuando está uno pues, en un ministerio y tal, que llega gente y uno anota y entonces se va llenando de papeles, y déjeme aquí este papelito, cuál es lo que usted quiera. Don Germán no tenía papeles sobre el escritorio. Él decidía todo de inmediato. Realmente era asombroso. A todo congresista o gremio que llegaba le decía, ¿cuál es su cuento? Incluso había gente que se molestaba. No, esto no es un cuento. ¿Qué es lo que quiere? Tal cosa. Cogía el teléfono, hágame el favor, señor ministro, y toma esta decisión. Que esté muy bien. Limpia la mesa. Y Barco, en temas, repito, mucho más profundos. Ya empezó a surgir el tema de la enfermedad. Transcurridos unos meses de gobierno, pues es realmente un misterio saber en qué momento fue más incapacitante. Yo tengo la convicción de que durante mucho tiempo en el gobierno él estaba totalmente lúcido, sabía para dónde iba, acariciaba más unos temas que otros. Ahora te hablo, por ejemplo, de la Chorrera, cuando le entrega a los indígenas la extensión más grande del mundo de resguardo indígena, que era el tipo de cosas. Él estaba en otra dimensión y empezó a cundir la idea de que probablemente era que estaba enfermo. Pues a mí me ocurrió una cosa muy interesante y yo llegué a la conclusión de que en ese momento no era así. En ese momento él, cuando sentía que debía sustraerse de un tema, lo hacía, y tengo el recuerdo de una licitación en relación con el dique direccional en Barranquilla. Entonces había propuestas internacionales, los holandeses y no sé qué, y la ministra provocó una reunión a la que asistió el presidente. Entonces le dijo, presidente, hay estas propuestas, yo quiero oír, ¿usted qué me recomienda? Entonces Virgilio Barco se levantó, cogió un Flumaster y en un papelógrafo dijo, es que el puente Pumarejo quedó mal hecho, yo lo dije desde el principio, porque el agua pega aquí y alfa menos beta, una cosa totalmente de ingeniería, luego eso es un problema y mire lo que está pasando y tal. Todo el mundo, realmente este señor está perdido. No, no estaba perdido. La ministra dice, bueno, presidente, no, qué maravilla, qué cosa tan interesante, pero ¿y la licitación? Digo, háblate con don Germán. O sea que realmente era más hábil de lo que la gente creía. Lo de la Chorrera fue muy interesante porque un día es que a mí él me llamaba sin ser empleado ni nada, como para ciertas cosas. Entonces me dijo, voy a entregarle la Chorrera, que en la Amazonía, pues a estos grupos indígenas, una cosa mundial. Y el director de Asuntos Indígenas me ha preparado un discurso, pero yo quiero que usted lo mire desde la perspectiva constitucional, porque yo no puedo meter la pata. Estos indigenistas a veces son como una religión, entonces yo no sé, mire usted a ver qué es lo que ve en eso. Y ahí estuvimos como un día entero trabajando en ese tema. Entonces dijéramos, él escogía unos temas que consideraba más estratégicos. También me tocó participar en una cosa fenomenal y muy triste. El ferrocarril es nacional. Sí. Bueno, después lo transformaron, dividieron una cosa de otra, no importa. En ese momento los ferrocarriles nacionales y el corredor férreo en Bogotá era de propiedad de la nación. Entonces Barco dijo que Bogotá haya crecido respetando el corredor férreo es un milagro. En todas las ciudades han levantado los rieles, construyen ahí cambuches, etc. Había unas pequeñas zonas invadidas, pero de hecho pasaba el tren de cuando en cuando. Entonces él le ofreció a la alcaldía regalar el corredor férreo para poner en marcha un tren, llamémoslo la primera visión del metro, superficial, no era subterráneo, que iría de Soacha a la estación de La Sabana.
y de la estación de La Sabana un ramal a la Universidad de los Andes y otro, y algunos agregaron que continuara por la 30 porque ahí había corredor férreo. Él nombró una comisión de expertos, Barco, y era un regalo de la nación. Y para eso hizo una invitación para un contrato gobierno a gobierno, que se lo ganaron los italianos, para hacer ese tren. Los estudios ya mostraban que por lo menos el segmento Suacha, estación de La Sabana, tendría más utilización que el metro de Moscú. Eso hubiera sido una cosa enorme. Bueno, pues esto se enredó porque el alcalde de aquel entonces, cuando se le planteó la cosa, las vainas jurídicas, etc. Y como eran alcaldes de 2 años, el que llegó después dijo, no, yo voy a llamar unos gringos que digan si esto es válido. Como 7 años después los gringos dijeron que sí, que eso era válido, pero ya se había perdido la oportunidad. Pero era el tipo de cosas que Barco tenía en la cabeza. Y una de las objeciones era que el tramo de la 30 era de menor utilización. La 30 cuando eso era un poco periférica. Y Barco dijo, no, todos ustedes están equivocados. Los metros se hacen donde están las vacas. ¿Por qué? Porque el metro produce y provoca el desarrollo, y no al revés. Hay que hacer el metro por la 30 porque eso es lo que va a cambiar esa Bogotá. Sí. Él realmente era un visionario. Esa anécdota que usted cuenta de la licitación y que él se parece así como medio ensimismado, coincide con la tesis de muchos barquistas de que él era autista deliberadamente en ciertas ocasiones. Él usaba eso. Sí, es lo que quise decir en el sentido de que él usaba eso cuando lo trataban de encerrar y de meterlo en cosas que él consideraba. Porque tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Usted se imagina que se haga la licitación, se adjudique y alguien diga, no, eso fue Barco el que dijo. Claro. Al presidente. Él tenía muy clara algo que se ha perdido mucho, que es una cierta dignidad presidencial. Yo creo que uno de los líos de Colombia es que estamos como sin árbitro, estamos jugando fútbol sin árbitro. Sí. Y a veces jugando por fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque los presidentes controversiales como Barco, que fue, como lo digo, duro en sus ideales liberales, etc., pero sí era como un árbitro. Y eso se ha ido perdiendo. A mí me pareció, lo digo con mucho respeto, un error de Álvaro Uribe. Cuando ya Uribe era estatua, resolvió bajarse del plinto, ponerse los guantes y salir otra vez a boxear. Sí. Y entonces la figura presidencial sí. terminó metida, como lo estamos viendo, en todas las disputas del día a día y no hay referente. Voy a poner un ejemplo para que esto no suene tan teórico. ¿De dónde salía el procurador? ¿Quién hacía las ternas? El presidente. El presidente hacía una terna y el Congreso nombraba. Y eso funcionó, ¿por qué? Porque el presidente de todos modos se cuidaba en la terna. Había una cierta... No quiero utilizar la palabra majestad para que no me malinterpreten. Pero de hecho, Carlos Lleras nombró a Mario Aramburu. Estoy hablando de épocas prehistóricas, sobre todo para los jóvenes que no tienen idea de esto. Y en la campaña para la sucesión de Lleras, Carlos, se presentó la candidatura del general Rojas Pinilla, que había dado un golpe de Estado, había sido condenado, sí. reivindicado por la Corte, en fin, y esa candidatura empezó a crecer. Entonces Carlos Lleras se fue a los barrios del sur de Bogotá y más o menos pronunció un discurso a favor de Misael Pastrana, que era el rival, y en contra de Rojas, para decirlo de manera sencilla. Mario Aramburu, procurador, ternado por el presidente, le escribe al presidente y le dice: señor presidente, tengo que reprochar lo que usted ha hecho. Eso viola el equilibrio de la presidencia. Pero como yo no puedo investigarlo a usted, ahí sale pues el cuento del fuero, yo presento mi renuncia a la Procuraduría. Y Carlos Lleras le contestó: doctor Mario Aramburu, usted me ha dado una admonición que yo acepto. Esto no volverá a ocurrir y no le acepto la renuncia. Entonces, si nos trasladamos ahora, ¿quién hace la terna de procurador o de lo que sea? Todos los mecanismos se deterioran. Ya no puede ser el presidente porque entonces hay la sospecha de los procuradores de bolsillo, etc. Este procurador de Carlos Lleras, por decirlo entre comillas,
era todo lo contrario de un procurador de bolsillo. Lo de las Cortes, yo creo que eso ya se está marchitando también, porque las Cortes, realmente en el 91 creímos que las manzanas buenas corregían a las podridas, y eso nunca ha ocurrido. Luego, sí terminó la decisión del 91 de incorporar a las Cortes en la nominación, fue politizando las Cortes, y eso ya me parece que hizo crisis. Sí. Los famosos concursos de méritos, eso es pura paja, contratan unas universidades y eso nadie sabe cómo termina. Yo tengo el recuerdo de una vez que David Turbay se ganó todas esas discusiones para la Contraloría, entonces lo nombraron Contralor y terminó preso. Luego, ¿quién nombra hoy en Colombia? No tenemos árbitro. Todos los sistemas están tenemos un agujero negro de la nominación, que yo insisto en que es producto de que de alguna manera la presidencia terminó metida en el día a día y se ha perdido una cierta superioridad moral del presidente, ¿no? Hablando de dignidad presidencial, Gabriel Silva cuenta una anécdota de Barco muy buena a propósito de eso, y es que el día que mataron al mexicano, a Rodríguez Gacha, que fue como la primera victoria militar después de una sucesión de solo derrotas, entró Gabriel Silva emocionadísimo al despacho del presidente. Le dice: señor presidente, matamos al mexicano, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Toda esta mala leche que nos han echado los periodistas, hay que salir y hacer una locución y decir que aquí está y que estamos dando resultados. Y Barco le dice: oiga, Gabriel, ¿cómo se nota que usted es bien joven, no? ¿Usted cree que yo voy a rebajar la dignidad presidencial para darle algún tipo de vitrina a un bandido de estos? Pues es que será Barco. Impresionante. Usted, Humberto, que es un hombre de la paz, en muchos sentidos, ¿cuál es su valoración de la tesis y el propósito y la actitud de Barco frente al narcotráfico y lo que sucedió después con la política de sometimiento de Gaviria? Porque mi impresión, y por favor corríjame que usted conoce mucho mejor la historia, es que Barco dijo: esta sociedad no se puede volver una sociedad narcotraficante y el precio a pagar va a ser altísimo, pues lo vamos a pagar. Y eso queda un poco ilustrado en estas anécdotas que usted cuenta de ¿están amiedados o qué? Sí. La guerra sigue, la guerra. Y luego mi impresión es que Gaviria, que había sido ministro de Barco, y fue una continuidad en cierto sentido muy, como pocas veces se ha visto, ¿no? Sí. En gobiernos de Colombia, en muchos temas, pues luego parece que hay otra visión de cómo tratar con los narcos. O puedo estar equivocado, puede ser simplemente... No, me parece absolutamente válida la reflexión, lo que me obliga quizás a devolverme un poco. Sí. Fue Richard Nixon el que decretó la guerra contra las drogas, porque espontáneamente hay que reconocer pues, que la droga es nociva y que hace daño a la sociedad, particularmente a los jóvenes. Luego dijéramos que la primera visión era, si se quiere, como moralista y de protección de la sociedad, llamémosla de sí misma. Y en ese momento, pues eso inundó el planeta, por lo menos el occidente, guerra contra las drogas, etcétera, etcétera. Lo que hace que todos los países, por lo menos de este hemisferio, repito, y en particular Colombia, que estaba metido hasta aquí en el lío del narcotráfico, pues tuvo que aceptar esa guerra, ni siquiera decretarla, sino ayudar a instrumentarla, y particularmente Colombia estaba pues, en la mira de los Estados Unidos para efectos de cooperación y tal. Es en ese clima político e histórico en el que Barco, con toda esa convicción y valentía, dice: esta guerra sigue, esta guerra hay que ganarla, estamos trabajando por el bien de la sociedad y en particular de las personas más jóvenes, etc. Y eso está perfecto. Pero claro, con el paso del tiempo, ¿qué empezó a ocurrir? Primero que los éxitos eran muy limitados, en el sentido de que el consumo no solo se mantuvo, sino que fue creciendo. Inicialmente, por allá en la época de López Michelsen, el problema era la marihuana, después ya fue la coca, un poco de opio, de heroína, pero sobre todo Colombia se convirtió como en el Vaticano de la coca.
y los resultados de esa guerra pues empezaron a ser muy precarios. ¿Precarios en qué sentido? En la hipótesis utópica de eliminar las drogas en la sociedad. ¿Por qué digo que utópica? Porque lo que ha ocurrido desde hace 5.000 años es que hay unos segmentos de la sociedad que buscan escapes, el alcohol o el nirvana. Entonces dijéramos que de alguna manera hay en la naturaleza humana el hecho de que algunos buscan escapes, ahora ya es el fentanilo y las drogas de diseño, etc. Entonces, en ese sentido digo que era ineficaz. Fue eficaz, esto se lo oí al general Oscar Naranjo, en evitar, como lo logramos, que Colombia fuera la narcodemocracia que proclamaba el general McCaffrey, que era el director de la DEA en ese entonces, decía: Colombia es una narcodemocracia o está a punto de llegar. Entonces, dijéramos, a Barco lo que le debemos es haber sido fiel a sus convicciones y desvertebrar y golpear, como también lo hizo Gaviria, y entonces ahora miremos la metodología en el siguiente gobierno. Cosa que además sigue siendo vigente, porque todo este tema de legalización, siempre a uno le queda una preocupación. Supóngase pues que legalizamos la droga, entonces desaparece eso como el contrabando de licores en su momento. Pero las organizaciones criminales buscan otros caminos, o la minería, o la trata de personas. Luego dijéramos que una sociedad sí tiene que tener claridad, y eso es lo que saca adelante a Barco, de que en todo caso esas organizaciones tienen que ser, claro, si no se puede destruidas, por lo menos controladas. Pero cuando llega Gaviria a la presidencia, la fase final del gobierno Barco, que ya se caracterizó por el terrorismo de Pablo Escobar, bombas en los supermercados, una sociedad aterrada, ya no solo en Medellín, sino en Bogotá. Salir a un supermercado era una cosa tenebrosa. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Gaviria? Que la causa aparente era la extradición. Los extraditables decían: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, Gaviria, en un acto de pragmatismo, que puede ser juzgado como cada quien quiera, naturalmente, dice: si yo logro que se entreguen, cuenten la verdad y cooperen con el Estado, yo puedo suspender la extradición. Entonces, esos primeros decretos del gobierno de Gaviria tenían esa implicación. Usted se entrega, desmonta el negocio, va a la cárcel, y entonces después surge la complicación de la catedral. Claro. Pero a mí me parece que realmente no hay contradicción, en el sentido de que ambos sabían que esos grupos le hacían daño a la sociedad, más allá incluso del consumo. De hecho, ahora César Gaviria está más en el tema de legalización, etc. Pero el método usado por Gaviria fue: entonces logremos una aproximación en la cual estos señores se entreguen como en efecto se entregaron. Ahora, en el caso de Pablo Escobar, fue una entrega, dijéramos, ficticia, después huye, etc., hasta cuando es eliminada. Entonces, realmente ahí me parece que hubo un tránsito que hoy, y con esto quisiera concluir este segmento, veo cada vez más gente diciendo: esta lucha contra las drogas no va a producir sino desarreglos, es la que favorece el alto precio de las drogas, es lo que genera el comercio ilegítimo, y entonces siempre surge la cosa de los gringos con el trago, con el licor, sí, que cuando termina la persecución, pues uno va a una tienda y se compra una botellita de whisky. Dijéramos que me parece que en este momento estamos ya en una transición. De hecho, lo que yo veo aquí con la Embajada de los Estados Unidos es que está utilizando un lenguaje que originalmente fue de Petro, que decía: no, es que este es un enfoque holístico, lo cual quiere decir: no, tenemos que buscar, mirando lo que es el consumidor, el tema de salud pública y no solo de represión. Y ahí vamos, pero para la humanidad yo no preveo que esta lucha vaya a terminar rápido. Entre otras cosas porque en Oriente la cosa sí es muy distinta. Al que cogen lo pasan al papayo. Eso sí, pena de muerte para el narcotráfico. O sea que si uno va a la ONU, dijéramos, las propuestas de legalización todavía yo las veo muy lejanas. Y es un tema en el que Colombia no puede obrar solo. ¿Qué nos ganamos? Supóngase que legalicemos aquí. Primero, pues quedamos en el hueco, en el agujero negro. Y segundo, eso es inocuo, porque es la humanidad la que está metida en esto, ¿no? Un tema muy, muy complejo y además muy delicado, porque una cosa que sí me parece que fue nociva
es que estábamos originalmente frente a un problema de política criminal, de salud pública, etc., y lo convertimos en un problema moral. Un narco es un ser abyecto. Pues claro que lo es en el sentido de que hace daño y narcotrafica, pero la moralidad realmente es muy discutible. Sigmund Freud usaba coca en él y en sus pacientes para provocar anestesia. Sí. Y había una cosa que se llamaba el vino Mariani, que quien tomaba todas las noches una copita de vino Mariani era el Papa León XIII, y ese vino era coca. Ah, no, pues. Y luego la primera Coca-Cola era coca. Entonces uno se pregunta, ¿esto es contingente? Si la coca hace o no daño, si la marihuana hace o no daño, es contingente. Realmente no es un problema moral, es un problema de salud y de política criminal. Luego, nosotros mismos ya como colombianos quedamos un poco entrampados. El que oiga esto va a decir, ese de la calle lo que está es siendo tolerante. El vino Mariani de la El vino calle. Mariani, pero yo sí creo que esto exige una reflexión más de lejos, ¿no? Una última para cerrar este primer pedazo. ¿Cómo explica usted que esta sociedad haya sobrevivido a esos años 80, comienzos de los 90, con tanta bomba, tanto asesinato? Pues esa es una pregunta clave. Aquí somos tan amigos de lacerarnos. Colombia tiene 1000 problemas. Algunos se han acentuado. Pero nosotros también somos como esos marchantes en Semana Santa que se dan látigo en la espalda permanentemente porque, dijéramos, no vemos los aspectos positivos. Aquí lo que ocurrió en esa época y que todavía se ve algo es una capacidad de sectores de la sociedad, sobre todo jueces, periodistas y algunos políticos, de enfrentar esto y realmente evitar, como ya lo dije, la idea de la narcodemocracia. ¿Cuántos jueces murieron dando esta pelea? Luis Carlos Galán, al principio ni le prestaban atención, creían que era un señor que eso. Cuando hacían fiestas, en la época de la marihuana y comenzando Pablo Escobar regalaba Renault 4 a los asistentes y la gente le daba risa. No, pues una maravilla, un tipo de edad que regala carros y sin lograr pues, que la sociedad advirtiera lo que estaba pasando. Entonces yo sí creo que aquí hubo una cosa muy heroica que no se reconoce. ¿En qué país, para dar un paso más adelante, pero en la misma línea, unos jueces que se llaman Corte Suprema de Justicia meten a la cárcel 30 o 35 congresistas por nexos con la mafia? Ni siquiera es que fueran narcotraficantes, lo que recibían eran unas platicas, incluso eso apareció fue porque pagaban unas cuentas en el Hotel Intercontinental en Cali. ¿Qué país puede mostrar eso? Luego también nosotros, yo creo que nos golpeamos demasiado. Por lo menos lo que ha ocurrido es que tiene de bueno que desaparecieron los grandes carteles que pretendían cooptar el Estado. Claro, lo malo es que entonces se multiplicó el negocio que sigue boyante, ya de narcos invisibles que no aparecen ni quieren aparecer en la prensa, etc. Pero ahí sigue el problema y como te dije, yo sí veo que ya cada vez más gente está pensando pues en regularización para no hablar de legalización. Una cosa importante, en su momento, nadando contra la corriente, el primer líder nacional que habló de esa necesidad fue Álvaro Gómez. Desde su posición, llamémosla conservadora, etc., dijo, no, esto realmente hay que darle un tratamiento diferente, ¿no? Una cosa que no le entendí, durante el gobierno Barco usted era una especie como de asesor por allá, pero usted había vuelto a su práctica de abogado. Sí, es que después de la corte, entonces yo regresé a mi oficina. Ya. Pero yo no era empleado del gobierno. Sí. Pero Barco, yo ahí conté, lo que pasa es que a veces me da miedo repetir, por qué Barco me tenía cierta consideración. Sí. Si quieres, podemos hacer eso y después tú editas o no, o lo dejamos. Eso fue producto de una crisis en el proceso electoral y yo era el registrador y entonces por mi actuación al revés de lo que se pudiera pensar, porque alguien hubiera podido pensar que yo favorecería a Barco por liberal, claro. Yo me opuse a una cosa y Barco dice usted salvó las elecciones. Sí. A raíz de eso, él me llamaba, sí, pero como ciudadano, una cosa además espantosa porque
me citaba a las 9 y allá no daban almuerzo ni nada. Yo salía a las 5 de la tarde muerto de hambre. En ese momento, entonces, usted se había forjado una reputación desde la perspectiva legal, sí. ¿no? Y estaba en mi oficina y no estaba haciendo política tampoco. Ya. En cierto momento salió un rumor de que me iban a nombrar ministro de Trabajo, sin yo haber planteado nada en ese sentido. Y estuve de buenas porque me llamó Juan Gosaín a las 6 de la tarde un día y me dijo, ministro, déme una declaración. Le dije, ¿cuál ministro, hombre? Lo van a nombrar, yo le garantizo. Le dije, hombre, no puedo hacer eso, ¿qué tal que no? Y en efecto nombraron a Diego Yunes. Entonces me llamó don Germán y me dice, nombramos a Diego Yunes en el ministerio, pero entonces usted va al servicio civil, a la dirección del servicio civil. Le dije, no, don Germán, no, yo no estoy buscando. Entonces me dijo, entonces ¿usted qué quiere? Le dije, pues nada, ¿cuándo he pedido puesto? Nada, yo sigo ayudando libremente, así como te cuento. Sí. Déjeme introducir esta escena para que nos metamos en la constituyente. Está usted en la Hacienda Hato Grande, a la salida de Bogotá. Se está reuniendo un grupo de personas. Ya está Gaviria de presidente, por supuesto, y están discutiendo cómo sería una posible manera de sacar adelante una nueva constitución. Ahorita nos meteremos más en cómo sucedió eso, pero entonces están jugando fútbol. Gaviria era muy riguroso en eso, ¿no? Hay un tiempo, usted lo pone ahí, hay un tiempo para discutir, hay un tiempo para escribir. Y recreo. Y hay un tiempo de recreo. Entonces están en recreo y entonces los jóvenes se pusieron a jugar fútbol y usted, que nunca ha sido muy futbolista, se puso a caminar con Gaviria. Así es. Y esta es la conversación que ocurre en ese momento. Le dice Gaviria, el ministro de Gobierno, Julio César Sánchez, se retirará cuando comience la asamblea. Ha sido muy útil su tarea en el arranque del gobierno sobre una base de política firme, pero durante la constituyente el clima de las discusiones no requiere tanto un político avesado. ¿Se te ocurre alguien para ese ministerio? Mi respuesta fue tan balbuciente como sorpresiva la pregunta. Usted dijo Rodrigo Escobar, Jaime Castro, Pinzón López, qué sé yo. ¿Se necesita algo nuevo?, respondió Gaviria, por fuera del tejemaneje habitual. Bueno, están esos nombres y tú. Obviamente pensé que había escuchado mal esa última parte. Le comenté a mi esposa al regresar a casa y me dijo, claro que oíste mal. Tú no tienes la talla para eso. Cuénteme los antecedentes que usted considere necesarios para meternos en uno de sus trabajos estelares, y fue su trabajo como vocero del gobierno, como ministro de gobierno, frente al proceso constituyente y a la asamblea y finalmente a la constitución de 1991. Sí, exacto. Es que, como ya lo hemos contado, pues yo aparecía en el gobierno de Barco a petición de él, sin cargo público ni nada, pero pues ayudaba en ciertas cosas. Empieza la campaña, todos sabemos qué pasó con Luis Carlos Galán, termina siendo el candidato César Gaviria, y entonces, como también lo dijiste tú, pues había nexo y cierta continuidad entre Barco y Gaviria. Una vez elegido, yo estuve totalmente por fuera de esa campaña. Yo conocí a César Gaviria, sobre todo porque él en Pereira y yo en Manizales, y esas eran familias, los Gaviria tenían como presencia en ambas ciudades, pero un conocimiento distante. Él era representante a la Cámara en su momento y había conocimiento, pero no cercanía. Pero posesionado Gaviria, un día recibo una llamada de Palacio y me dice, Humberto, usted puede pasar por aquí. Una cosa muy curiosa es que yo estaba en la alcaldía, en un tema profesional, y dije, no, pues sí, ya paso. Entré y me dijo, bueno, como habrás visto, aquí ya posesionado, yo desde la campaña anuncié que iba a apoyar la séptima papeleta, que hay que hacer un trabajo constitucional. En ese entonces no hablábamos de nueva constitución, sino de una reforma constitucional. Entonces se pactó, porque es que la primera fase, esto parece un detalle, pero es para que nos entiendan los que nos estén siguiendo. La primera fase se basaba en que los
todas las fuerzas políticas, el 97% de las fuerzas políticas fueron convocadas por Gaviria antes de su posesión para hacer un proyecto unificado que sería avalado por la constituyente, y ahí era donde se le daba al gobierno, al presidente, la facultad, por acuerdo, de tener un vocero. Entonces, cuando yo llego a Palacio, esa era la situación. Entonces me dice, mire, hay estos antecedentes y tal. Y entonces me dijo Gaviria, entonces va a haber una comisión, que un poco lo que luego se llamó el Kinder de Gaviria, que eran jóvenes, y tú serás el vocero del gobierno. Pues te ofrezco. Entonces yo dije, no, pues esto volvió a pasarme, no, hombre. Y, pero usted está seguro de eso, hombre. No, yo no creo tener esa dimensión. Y dijo, no. Es que una cosa que ya la leíste, aquí la política, con la constituyente va a cambiar la política. Esto no va a ser de los conocidos políticos electorales. Esto necesita otra cosa distinta y entonces usted es el hombre. Bueno, entonces yo acepté y empezamos a trabajar. Es en ese ámbito donde surge la conversación en Hato Grande, porque era el grupito que estábamos trabajando en el proyecto, entre comillas, del gobierno, pero que realmente iba a ser el proyecto unificado previamente. Yeah. La Corte Suprema, que era la que tenía en ese entonces los temas constitucionales, dictó un fallo en el que le dio validez al proceso, pero dijo, pero si va a haber constituyente, esta tiene que ser soberana. Entonces, eso de un proyecto formal, oficial, sí. No. Cada quien presenta sus proyectos. Luego, dijéramos, yo quedé destituido antes de empezar. Y yo le dije a Gaviria, bueno, ahí salió ese fallo de la Corte, lo felicito, yo me vuelvo para mi oficina. Entonces Gaviria me dijo, no, porque de todos modos hay que presentar un proyecto del gobierno, así no sea el proyecto. Y aquí hay mucho trabajito para hacer, entonces yo seguí en eso. Y ahí es cuando viene ese cuasi ofrecimiento, en medio de la burla de mi mujer, que decía que de dónde había oído yo eso. Pero el paso siguiente a eso es que por ahí 15 días después me dice Gaviria, en uno de esos breaks, me dice, de modo que yo le ofrezco el Ministerio de Gobierno y usted ni me contesta. Le digo, hombre, qué pena, ¿cuál ofrecimiento? Y pues yo le dije, no, yo no entendí eso. Ya, pero usted está seguro. Y no, sí, estoy seguro. Que no, pues me toca aceptarle, pero yo francamente creo que usted está metiendo la pata. Incluso, nota de pie de página, por ahí en marzo o abril, empezó, ya con la constituyente andando, pues, empezó a surgir por un lado impaciencia, preocupaciones, muchos cambios, y entonces recuerdo un editorial del periódico El Tiempo, que dijo, el país descuadernado, esa constituyente se enloqueció. Y claro, el gobierno nombra a un señor ahí desconocido de Manizales, de ministro, podía haber nombrado a Hernando Durán Duzán, esto no va a funcionar y tal. Entonces yo me fui para donde Gaviria y le dije, yo le dije a usted, hombre, que esto no iba a funcionar. Vengo a decirle que yo me retiro, tranquilo, nombre a Durán Duzán o el que sea. Y me dijo, es que usted cree que yo gobierno para el tiempo. No, señor, usted lo está haciendo muy bien. Entonces tocó seguir. Bueno, por eso termino embarcado en el tema de la constituyente. Ese es como el origen. Sí. Explíqueme esa frase de su esposa Rosalba. Tú no tienes la talla para esto. Sí, pues porque le parecía que a ver, hagamos una cosa. Un niño que nace en Manzanares, que la violencia lo expulsa y termina la familia en Pereira, después en Manizales. Mi madre, pedagoga, educadora, y mi padre, un empleado mediano. Entro a la Universidad de Caldas, universidad pública, que no era ni la Javeriana y en ese entonces no estaban los Andes. En la universidad pública salgo de abogado. Luego termino en Bogotá por accidente. Una de las cosas que incluso sentí, sobre todo en el ejercicio profesional en Bogotá, es que los abogados más importantes tenían universidad. Entonces decían, no, es que este juez es del externado. El otro decía, no, el de la Javeriana. Y yo, un abogado de la Universidad de Caldas, realmente en ese momento éramos dos tipos. Yo de abogado y Héctor Marín Naranjo, un profesor mío que lo nombraron magistrado de la Corte Suprema. Pero es decir, no teníamos barra, no teníamos enganche. Luego, maestro, era razonable que mi mujer dijera, pues este no da la talla, no da la medida. Hay un perfil sobre usted que escribió Nubia Rojas. Nubia Rojas.
en el que se dice que su esposa era quizás más ambiciosa que usted y que siempre le gustó un poco el asunto del poder. Por eso me llama la atención que ante semejante oportunidad, ella dijera, no, pero es que tú no, ¿sí me entiende? Uno creería que una persona ambiciosa diría, esto hay que, por supuesto, hay que decirle al presidente Gaviria que sí. No, es que yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Yo creo que mi mujer era más berraca que yo, pero no más ambiciosa en el siguiente sentido. Ella me acompañó siempre, hasta en los momentos, por ejemplo, cuando me voy para Cuba, que todo el mundo dice, usted se enloqueció, Humberto. En ese entonces era abogado, ahí sí realmente exitoso en Bogotá. Se va a ir a Cuba a hablar con unos bandoleros. Eso no sirve para nada y no va a haber paz. Este tipo está loco y tal. Y mi mujer me dijo, no, señor, eso es lo que hay que hacer. O sea, ella lo que hacía era, dijéramos, darme soporte. Y fue una compañera, dijéramos, extraordinaria en toda mi vida y en los temas de vida pública. Era la que sí resistía. En los momentos en que a uno lo golpeaban, ella decía, no, hay que resistir, pero yo no la califico tanto como que fuera ambiciosa y menos para ella. Incluso, un pequeño ejemplo, cuando me fui para la embajada en España, en medio de la crisis del proceso 8000, mi señora le pareció una de las experiencias peores. Dijo, no, yo aquí... Me llaman embajadora y no soy embajadora, es la señora del embajador. En esta vida social tan agitada, la embajada en España es una cosa espantosa porque todos los días hay cosas sociales y todos los días pasan colombianos por la embajada, creen que la embajada es una especie de agencia de viajes, piden favores, etc. Entonces mi señora un día me dijo, no, yo realmente a mí no me gusta este trabajo. Ella nunca actuó como señora del embajador, dijéramos, buscando oropel y figuración, sino al contrario, diciendo, no, yo incluso venía a Bogotá con frecuencia porque mi mujer vino a gustarle el tema de embajada en la de Washington, en la OEA, porque esa es una embajada completamente distinta y a mí también. A mí esa me gustó, las demás, esas bilaterales, esa es una cosa horrible. Pero la OEA era como un pequeño congreso de gente muy calificada, 26, 24, 30 embajadores, con agenda, una agenda muy contemporánea. Cuando la OEA haya perdido brillo y no tiene mayor significación, sí, pero la agenda era muy moderna y los temas sociales eran esporádicos y de 5 a 6, un cóctel de 5 a 6 y para la casa. En ese momento mi esposa sí estuvo agradada y en la ciudad, etc. Pero de resto, no. Lo que era combatiente en el sentido del apoyo, ¿no? Son las 10:35. Yo creo que dejemos acá diciéndole de una vez a la audiencia que hay un compromiso que volveremos en firme sí. de que volveremos porque no hemos alcanzado ni a empezar. Perfecto, no, comprometido. La historia. Magnífico. Muchas gracias a los que nos siguen. Muchas gracias a usted, Humberto. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Atemporal. Si les gustó es probable que les guste el episodio con Gabriel Silva, en el que relata cómo era esa situación crítica a finales de los 80 en términos de orden público y de seguridad. Les recuerdo antes de que se vayan, Somos, el patrocinador de este episodio, ofrece 50% de descuento en los primeros 3 meses. Ofrece también el internet más rápido del país, de manera que si están interesados vayan a somosinternet.co/atemporal. Gracias por escuchar Atemporal. Moral arriba, como siempre, y un feliz día, noche o tarde para ustedes.